también a los hermanos en línea que en algún lugar fuera de, tanto de esta, bueno, en esta ciudad o fuera de esta ciudad nos acompañan como lo hacen siempre. Así que sean todos bienvenidos a esa iglesia sin paredes, esa iglesia que está allá afuera de nosotros, de aquí de este recinto, de este santuario, y le doy la gloria a Dios por ustedes porque fielmente pues se han mantenido ya por los últimos, vamos para 3 años que han estado constantemente conectados, recibiendo, alabando a Dios desde allá y también escuchando la palabra. Quiero continuar con la segunda parte de esta serie de mensajes que ustedes saben que se llama la agenda del reino de Dios para tu familia. Y el tema de hoy es cómo ser un esposo de acuerdo al corazón de Dios. Va a ser un tema muy interesante y espero esposos tomen notas, tomemos notas porque nos va a ayudar mucho. El próximo domingo voy a hablar de la esposa y así sucesivamente hasta terminar estos domingos, 5 domingos más de esta serie, porque hay que recordar que la palabra de Dios es para todos. Amén. Lo voy a explicar en un momentito. Así que ¿cuántos están dispuestos a escuchar y aprender hoy? La palabra de Dios siempre tiene algo que enseñarme, siempre, todo el tiempo. Y hablábamos hoy en el estudio bíblico, hablaba con mi esposa, la importancia que siempre es aprender. Nunca vamos a dejar de aprender, de conocer las riquezas que están en la palabra de Dios, porque son para el bien nuestro, no para el otro, para nosotros. Amén. Y eso es muy importante. Déjeme decirle, bueno, siempre me llama la atención cuando uno compra un artículo, cualquier tipo de artículo, y todos los artículos tienen instrucciones, todo tiene instrucciones, hasta cuando usted compra un dulce. Pero estaba pensando que hay unos, qué curioso y qué interesante son leer las instrucciones. Estaba leyendo de una plancha regular que dice, escuche las instrucciones, advertencia, no la use caliente sobre su cuerpo para planchar. O sea, imagínense, yo me voy a poner un pantalón y lo voy a empezar a planchar. O sea, es curioso porque según las estadísticas, todas las instrucciones deben de ser entendibles para una persona de un niño de 5º grado o 4º grado. Había otra instrucción que leí que es muy interesante de la compañía Swan que decía, sugerencia, para servir, ellos venden alimentos congelados, para servir, descongélelo. Interesante, ¿no? Descongélelo. Y otro en un hotel famoso decía, había esos que usan las personas, las señoras que se ponen un gorro de plástico para no lavarse el cabello, no mojarse. Lo dice usar uno por cabeza. Imagínense los dos, mi esposa y yo metiéndonos en un gorro de eso. Porque parece chistoso, pero es así, son las instrucciones más sencillas y cómicas. Una compañía de cacahuates, la Sainsbury, dice, de cacahuates o peanuts, dice, aviso importante, contiene cacahuates. En serio, ahí está. Yo estaba leyendo todo esto y curioso, ¿no? Contiene cacahuates. Pues claro, la compré para cacahuates. Y así es. Las instrucciones que el ser humano tiene para todo debe ser en un lenguaje tan fácil, tan sencillo que hasta un niño lo pueda entender. Le doy gracias a Dios, de verdad, le doy gracias al Señor que Él es bien claro también, y no para tratar solamente con nosotros los adultos, sino hasta con los niños. En su palabra el Señor nos da instrucciones tan fáciles para entenderlas, porque sabe la capacidad nuestra que toma tiempo muchas veces para entenderla. ¿Sabe usted que domingo tras domingo uno viene y prepara una palabra, prepara un sermón para ustedes, para mí, para explicarnos, enseñarnos lo que la Escritura dice? Y muchos salimos de, ¿qué dijo el pastor? ¿De qué habló? Y mi meta es que la Escritura nos enseña a tan fácil para digerir. Dios es un Dios tan sencillo y fácil para que nosotros podamos entenderlo. Y Dios nos ha dado instrucciones para todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ya que estamos hablando de la familia y el tema de hoy, Dios nos ha dado instrucciones para el matrimonio, para nosotros los esposos.
Porque Dios nos ama y quiere lo mejor para usted, como en el rol que Dios le ha dado si usted es casado como esposo. Amén. Dios nos habla. El problema del ser humano y el problema de los hombres es que miden su hombría a través de la ausencia de Dios. Entre más lejos de Dios, más hombre soy. Entre más lejos de Dios es más cobarde. Porque solo los hombres se acercan a Dios. Amén. Y es muy importante. Y para entrar en un lujo de detalles, y espero que usted venga en esta mañana con la intención de aprender, y si quiere tomar notas, tome notas. Porque mi deseo, yo como persona también deseo ser ese esposo como Dios quiere que sea. Dios es claro. En Génesis capítulo 1, versículo 28, el Señor habla instrucciones a Adán y le dice: mira, todo esto lo vas a cuidar, lo vas a señorear, vas a dominar sobre los peces del mar, sobre las aves, todo animal. Y usted conoce la historia de Génesis. Pero en el capítulo 2 de Génesis, Dios continúa dando instrucciones para que el hombre no se meta en problemas. Diga instrucciones. Miren lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 16 al 17. Lo siguiente: y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden. No opción, no si quieres, orden. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente, ¿es difícil de entenderlo? Si Dios dice no hagas eso, no comas eso, ¿en qué idioma te lo tengo que explicar? Después de esta desobediencia de Eva y Adán, o de Adán y Eva, los dos, dice la Biblia, pecaron. Y después de ese pecado viene como consecuencias la culpabilidad. Cuando uno peca se siente culpable. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron, usted lo sabe. ¿Y cuál fue la reacción de Adán? Adán empezó a culpar a su mujer. Comienza el pecado a buscar responsables. Porque el que menos responsable es el que comete el pecado, sino otro que me indujo al pecado. Y entonces Adán culpa a su mujer. Y en el versículo 12 del capítulo 3, el hombre respondió a Dios cuando Dios lo andaba buscando: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y Adán tuvo que dar la cara y dijo: la mujer que me diste por compañera fue quien me dijo. ¿Quién fue quien me dio? La mujer. Adán le echó la culpa a su mujer, Eva. Muchos hombres sienten que así es. Es que me casé con la mujer equivocada. Como aquel hombre que le preguntó: ¿por qué trae su anillo de matrimonio en la mano derecha? Es que me casé con la esposa equivocada. No, es que siempre vamos a buscar una excusa, culpar a alguien por esto o lo otro. La mujer que me diste, dijo Adán, se lo está diciendo a Dios. Fíjese, a Dios lo culpa también. Tú me la diste, ese es el problema, que tú me metiste. Aquí es donde el concepto de, aquí, ponga atención a lo que le voy a decir, parece chistoso, pero esto es bíblico. Amén, diga bíblico. Esta es la palabra de Dios, ¿no? Yo creo en ella, hay poder en ella, viviré por ella. O sea, está aquí en la Biblia. Esto no es un asunto de religión, esto no es un asunto de interpretación, está tan claro en la Escritura. Lo que el Señor quiere para nosotros. Sencillo. Aquí es donde el concepto de lo que vengo a hablar en este segundo sermón de la serie del reino de Dios. Aquí es donde el concepto del reino de Dios, en lo que significa ser un hombre y lo que significa ser un esposo. Amén. Hombre y esposo. Note Adán, culpa, rápido. Aprendieron tan rápido, como dije la semana pasada, tan rápido a desobedecer a Dios.
Recuerda que cuando Dios vino a buscar a la pareja que había creado, Él no llamó a Eva. Si usted lee el texto, Dios nunca dijo: Adán y Eva, ¿dónde están? O Eva, ¿dónde están? Dios llamó a Adán. Dice la Biblia, llamó Dios al hombre. ¿Quién es el responsable de la familia en este caso de Adán y Eva? Adán. Versículo 8 del capítulo 3 de Génesis, ahí lo dice: pero Dios el Señor llamó al hombre. ¿Por qué lo llamó? Porque el hombre, en la agenda de Dios, del reino de Dios, para los esposos o los hombres, es asumir la responsabilidad de la familia, sin importar quién tiene la culpa. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? En el reino de Dios, en la agenda de Dios, Dios nos delega a nosotros la responsabilidad de asumirla. Lo que Él ha dicho. Dios no andaba buscando a Eva ni a los dos, sino a Él. Yo traté contigo, yo a ti te hablé. Y voy a explicar lo que significa eso más adelante para nosotros los hombres. Asumir la responsabilidad como esposo es fundamental si un hombre quiere ser quien Dios dice que somos y por qué nos creó. Es fundamental para mí aceptar: si Dios me hizo, Dios me creó a mí y los creó a ustedes como cabeza de hogar y esposa, es algo muy importante. Es el plan de Él. Dios creó a Adán y lo instruyó a vivir la vida bajo el gobierno divino y guiar a su familia a hacer lo mismo. Diga: guiar a su familia, guío a mi familia. Si Dios a mí me ha llamado, es para guiar a mi familia. Quizás es usted una persona soltera o soltero. Voy a hablar al caballero soltero. Pero el mensaje de hoy te puede ayudar a orientarte a ser un esposo de acuerdo al corazón de Dios cuando Dios te dé esa esposa. Amén. O si eres una persona mayor, o abuelo o abuela, como dije en el estudio bíblico, Dios nos habla tan claro para aprender a ayudar a otros en el futuro. Y si aún no tienes hijos, si son matrimonios solteros, jóvenes o recién casados, o no tienen hijos, Dios un día les va a dar hijos para que enseñen a ellos también. Nunca, como dije en el estudio de hoy, nunca hay un tiempo para aprender. Todo el tiempo podemos aprender lo que la Escritura nos dice. Tito 2:4 dice: deben las mayores, las señoras, enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Mire cómo uno aprende para enseñar a otros, porque dentro del reino de Dios, todos nosotros debemos de aprender para enseñar a otros, principalmente en la familia. Amén. Lo sabemos, no lo ignoramos. Sabemos, yo lo entiendo, hay muchos problemas en este momento. La familia está siendo atacada por todos lados en esta cultura en la que vivimos, y una de las razones, iglesia, por las que las familias están siendo convulsionadas o desintegradas, o tienen caos, porque hay que aceptarlo, es una realidad que estamos viendo. Y yo he encontrado, y lo que he investigado, y porque está aquí en la Biblia, es que el problema que estamos viendo en esta sociedad es la falta de liderazgo, principalmente en el esposo. Eso es lo que está pasando. Falta liderazgo. Tenemos una crisis, según las estadísticas cristianas. Tenemos una crisis hoy, y esa crisis es la falta, escucha esta palabra, la falta de hombría. Fuerte. La falta de hombría. Hombres que no quieren ser responsables de sus familias. Eso es ser poco hombre, es lo que la Biblia dice. Por eso vamos a profundizar un poquito más. Hermanos, caballeros, reconozca usted, reconozco yo que Dios tiene un propósito para usted y para mí. Amén. Diga: hombres, Dios tiene un propósito para mí. Hermano, caballero, usted no está aquí sentado por casualidad. Usted está sentado aquí porque Dios quiere que esté sentado aquí, y Dios quiere que usted escuche, y Dios sabe que tiene un plan hermoso para su vida. Se lo puedo testificar. Dios es bueno. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios como caballeros?
Y que Dios es bueno. El propósito en este punto, el propósito de Dios es que seas un hombre de acuerdo con su corazón, que ames a Dios sobre todas las cosas. No lo dice así en la Biblia: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Nos cuesta entenderlo? No. Dios quiere que te presentes delante de Él, porque Él nos quiere instruir con su palabra y que escuchemos lo que Él tiene en su palabra, para que lo apliquemos en nuestra vida y para que podamos educar a nuestras familias y guiar nuestros hogares a ser esa familia de acuerdo al corazón de Dios, porque Dios ama a la familia. Los judíos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, dice la Biblia, no yo, 34:23, dice: 3 veces al año se presentarán todos los varones delante de mí, tu Señor y Dios, el Dios de Israel. En sus tradiciones, todos los varones se van a presentar delante de Dios, y ahí van todos los hombres a hablar con Dios. Y cuando regresaban a sus casas, compartían con sus esposas y sus familias lo que habían escuchado de la voz de Dios, de los profetas. Porque Dios nos ha delegado responsabilidades. Diga: responsabilidades. Si Dios le dijo entonces a los hombres de Israel en aquel entonces, que se sometían a Él, eso lo dice el versículo 24 de Éxodo, si se sometían a Él, a su gobierno, Él los iba a proteger su tierra. Los hombres tenían que dar la cara, y Dios les hablaba: si se someten a mi palabra, a mis preceptos y a mi voluntad, yo los voy a bendecir donde quiera que vayan. Así trataba Dios. Porque para Israel de aquel entonces la familia era una importante base para todo lo demás. Por eso cuando salieron de Egipto en el Éxodo, ¿recuerdan las palabras de Josué? Mi casa y yo serviremos al Señor, mi familia y yo. Porque para los hombres de aquel entonces el hombre era el responsable de la vida espiritual, de la vida relacional, de la vida santa de su familia para con Dios. Él daba la cara a Dios como la tuvo que dar a Adán después de la caída en pecado. Es que estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Se da cuenta cómo Dios trata? En la medida que el orden de Dios se aplicaba en la familia de aquel entonces, había armonía en esa familia. La obediencia a Dios, la sujeción a Dios eran las normas de conducta del entonces. Y Dios decía que iba a haber bendición en la nación y en todas las familias de la tierra. Por eso el salmista dice: dichosos todos los que honran al Señor, dichosos los que van por sus caminos, dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. En la intimidad de tu casa tu esposa será como una vid con muchas uvas alrededor de tu mesa, y tus hijos serán como retoños de olivo. Mire qué lindo habla el salmista. En el hogar, en tu casa, tu esposa será como una vid de muchas uvas. O sea, te va a volver loco lo que está diciendo. El fruto de la vid, como el vino, lo mejor. Porque Dios siempre le da al hombre lo mejor. Dice la Escritura: encontraste esa esposa, has encontrado el favor de Dios, lo mejor. Amén. Dígale a su esposa: tú eres lo mejor que tengo. Hani, tú eres lo mejor que tengo. Ella lo sabe. Dígaselo. No tenga pena. A veces los esposos somos, para muchas cosas, mire, para ver un partido de fútbol gritamos hasta que nos quedamos roncos. Pero para decirle a la esposa: te amo, eres lo mejor, no va a perder nada de hombría, al contrario. Y dice el versículo 4 y 6: así bendice el Señor a todos los que le honran. Dice, mira esta promesa: que llegues a ver a tus nietos. Wow. Siempre hay una bendición cuando usted honra al Señor. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás una larga vida. Vas a ver a tus nietos.
Por eso, iglesia, nuestra cultura está en medio de una crisis de hombría. Y como resultado estamos experimentando tragedias como que si fuera una maldición de Dios. Necesitamos regresar entonces a los principios del Señor. Tenemos que rescatar nuestras familias del lazo del cazador, como dice la Escritura. Por eso los esposos que lideran a sus familias en sumisión a Dios o a la voluntad de Dios son hombres sabios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. No se esconda atrás de su pecado, de sus pecados. No se esconda detrás de nadie. Dé la cara delante de Dios. Si falló, pida perdón. Pablo dice en 1 Corintios 11:3: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo. ¿De quién? De todo hombre. Y que el hombre, dice Pablo, es la cabeza de la mujer, y que Dios es la cabeza de Cristo. ¿Le cuesta entender, caballero, esto? ¿Quién es la cabeza de su casa? No pueden haber dos cabezas, sino un fenómeno. ¿Han oído el cuento del hombre de dos cabezas? No se puede. Es una, y es usted, hermano bigotón. En serio. Eso es lo que, ese es el reino, el orden del reino de Dios. Cristo como la cabeza del hombre y el hombre como la cabeza de la mujer. Qué difícil es entender este orden. El problema es que nosotros hemos fallado a Dios, los hombres, y hemos olvidado nuestro liderazgo santo. No es el liderazgo machista. Ya llegué, ¿dónde está la comida? Eso no es ser hombre. Cuando usted llega a casa, su esposa está ansiosa de verlo, porque sabe que usted es un hombre líder. Se somete a usted porque usted se somete a Dios. Cuando el hombre se somete a Dios, la familia está sometida a Dios y al esposo, porque es cabeza santa de su matrimonio, no un machista. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se refirió a sí mismo como el Dios de Abraham. ¿Recuerdan? El Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Se refería al líder, al hombre, al profeta como cabeza del hogar. Nunca dijo: y yo soy el Dios, y yo soy el Dios de Sara, yo soy el Dios de Rebeca y Raquel. Quien daba la cara delante de él eran los hombres. Ese es el orden de Dios. Y Dios sigue haciéndonos responsables de nuestros hogares. Dios siempre comienza con el hombre, porque el hombre tiene la responsabilidad de preservar su imagen, y para su bendición a las familias Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Amén. Y esa imagen que Dios creó en nosotros es la imagen responsable delante de Él, porque del hombre sacó a la esposa. Yo no estoy hablando de un tema machista aquí, al contrario, todo lo contrario, sino de hombres santos que aman a Dios sobre todas las cosas. Para ser hombre en el reino de Dios, los esposos deben guiar a sus familias y operar bajo la sumisión del gobierno de Dios, no el gobierno del mundo, no en el gobierno del pecado, lo que el mundo diga y lo que el social media diga y todo lo que digan los demás fuera de la Escritura. Entonces así mi hogar se mueve. Hoy está aquí, mañana está acá. No me gusta este hogar, no me gusta esta esposa, ya no quiero esto, me voy. Ese no es el orden de Dios. El orden de Dios no es así. No dice la Biblia: lo que Dios une, no lo separe el hombre, jamás. No dice por un tiempo, jamás. Dios sigue haciéndonos responsables bajo la sumisión de Él. Cuando faltan estos principios establecidos por Dios en su palabra, entonces podemos ver síntomas de familias disfuncionales, cuando falta este fundamento de la Escritura y el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces vemos los problemas. Le voy a dar unos cuantos problemas para que identifique. Cuando falta la palabra de Dios, cuando falta la presencia de Dios en los hogares,
Faltan el cultivo de valores espirituales en la familia. Hay desorden espiritual. Los hijos creen lo que les digan allá afuera que es lo mejor para creer. Hay desorden espiritual. Cuando faltan los principios de Dios, no saben cómo vivir el programa de Dios, ni los principios para la vida familiar. Es como un barco a la deriva. Hay un capitán ahí que es invisible, y su ayudante que es invisible, y todos los marineritos de ese barco no saben sus responsabilidades, y cuando terminan en el mundo a la deriva y no saben a dónde van. Así son muchas familias sin Cristo, sin Dios, porque falta quien nos guíe. Cuando faltan los principios establecidos por Dios en el reino de la familia, hay rivalidades como un sistema de vida, ya sea en relación de pareja como en la paternidad. Falta de respeto y cuánta cosa haya en esa familia cuando falta esto. Cuando faltan los principios de Dios en la familia, falta la comunión, la comunicación es reemplazada muchas veces por comunicaciones enfermizas y disfuncionales. Porque los padres no le enseñamos a los hijos a hablar. Estamos viendo generaciones, y lamentablemente lo tengo que decir porque son estadísticas, están afuera, que los chicos ya no están hablando con nadie en casa, porque los padres no hablan entre sí. Ya no hay reuniones en las mesas para conversar cómo estaba el día. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te va? Ya no pueden decir palabras, no pueden dar la cara, porque en el hogar tampoco en el matrimonio no hay comunicación. Hable. ¿Cómo estás, hijo? ¿Ya saludó? Salude. Enséñenles modales. Es importante. Fíjese que cuando hace 30, 40 años, cuando yo escuchaba decir, es que los hispanos, decían los norteamericanos, es que la familia hispana es bien unida, es bien respetuosa, ellos se saludan entre todos, ¿recuerdan? Hoy no pueden decir lo mismo. Somos partícipes de una disfuncionalidad colectiva familiar. Dice Pablo en 1 Timoteo lo siguiente, lo voy a leer, note. Pablo hablándole a Timoteo, su discípulo, este hombre joven, que gobierne bien. Si quiere ser discípulo de Jesús, decía, que gobierne bien su casa. Note, casa, familia. Que tenga a sus hijos ¿en qué? En mala educación, no, sujeción. Y con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, dice el apóstol San Pablo, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Note qué palabras fuertes me está hablando a mí, a ustedes, caballeros, ustedes, vicarios. Cuán importante es la familia para Dios, aún para el ministerio. Por eso, esposas, recuerden que Dios ha establecido a su esposo como cabeza de su familia. Puedo entender que hay esposas que le quitan la autoridad al esposo y lo descabezan. Y cuando llega a la casa, llega un descabezado. Perdón por la broma, pero no saben ni a dónde van. La autoridad de la esposa. ¿Ya llegaste, viejo? El pobre hombre no tiene cabeza. Y el esposo quiere un abrazo, y llega así, sin cabeza. El esposo quiere saludar al hijo o a la hija. Ya llegué, hijo. A ver, alguien me presta un teléfono. En el teléfono. ¿Cómo está, papá? ¿Cómo le fue en la escuela? Pues, ay. Eso no es comunicación. ¿Sabe por qué? Porque muchas esposas le han quitado la autoridad al esposo. Y eso es pecado, hermanas, delante de Dios. Porque cuando el Señor venga, va a tratar con él, no con usted. Y después viene con usted.
¿Recuerda lo que hizo Adán y Eva? Adán tuvo que dar la cara y él dijo, acusó a la esposa, pero a los dos se los llevó de encuentro. Por eso tenemos que tener mucho, los cristianos. Es que, mire hermano, no le diga a nadie, pero estoy predicando a la iglesia. A la iglesia del Señor. El mundo no lo va a entender. El mundo hay hombres descabezados por naturaleza. Nacen sin cabeza. Solo son brazos y piernas caminando por la vida. Caminando por la vida. No saben ni a dónde van. Como gallinas sin cabeza. ¿Usted ha visto una gallina sin cabeza? Yo las he visto. Pueden vivir sin cabeza hasta 20 días. Hay hombres que así viven sin cabeza. No saben nada. Viene un amigo, alguien con sentidos en la palabra de Dios y lo invita. Mira, fíjate que tenemos estudios de caballero una vez al mes, los sábados en mi iglesia, te invito. Como no tiene cabeza, no oye. Como no tiene cabeza, no ve. Como no tiene cabeza, no piensa. Hasta que viene un milagro de Dios y le saca la cabeza. Y Dios le saca la cabeza. Y le dice, mira, hay un mundo lleno de virtudes, hay un mundo lleno de gloria para ti. Saca esa cabeza y mira hacia adelante. Tienes una familia que guiar, tienes responsabilidades. Yo te hice a ti a mi imagen y semejanza y yo tengo cabeza, dice el Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿No le parece interesante? Eso es todo. Es fácil la ecuación. Esposas, no le quite la autoridad a su esposo. Déjelo que él resuelva los problemas, no usted. Muchas veces las esposas quieren resolver, ahí andan con su caja de herramientas. Déjele la herramienta al esposo. No estoy hablando de machismos. Yo no estoy hablando de machismos, hermanas, no me malinterpreten. Estoy hablando de los principios del reino de Dios en la autoridad. Yo amo a mi esposa, ella lo sabe, pero ella me ha respetado siempre en esa autoridad en casa. Y espera a ver qué digo yo. Y espera a ver qué. Ella tiene la respuesta. Porque la esposa es sabia. Ya saben ellas lo que uno va a decir. Pero respeta. Ella espera. Me da mi autoridad y mi espacio. Porque ese es el reino de Dios. Por eso se llama ayuda idónea. Diga ayuda idónea. No ayuda idueña. No es dueña. De su corazón sí, pero de la responsabilidad usted es responsable. Ese es el plan de Dios. Por eso, esposa, recuerden eso, que Dios ha establecido al hombre como cabeza. Y mire lo que dice Pablo en Efesios 5:2. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Vivan en ese amor, en esa comunión. Pablo está hablando a las esposas y esposos. El liderazgo bíblico para la familia se puede definir entonces como una autoridad gobernante. Ese es el plan de Dios, sucesión. Los niños pequeños, los hijos, para ser más claro, no gobiernan su casa. Amén. Es el padre y después la madre. Ese es el orden de Dios. Pero hoy en día estamos viendo hijos gobernando casas. Vamos a la iglesia. No quiero. Me encanta, y no es porque sea Diana Sorens, pero me encanta cuando me dice, a veces los niños no quieren por el idioma. Usted va a la iglesia conmigo. Yo los gobierno a ustedes. Así es de fácil. Esposos, lideren a su esposa. Nos levantamos los domingos en la mañana, los esposos están esperando a ver qué dice la esposa, a ver si vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia. Y de repente me duele aquí, no vamos a la iglesia. No. Viene hasta con dolor de espalda. Amén. Porque el esposo decide, vamos a la casa de Jehová. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Cuando uno entiende el rol de cabeza de hogar, hasta los dolores de cabeza se le quitan. ¿Sí? Se levanta para Dios. El liderazgo bíblico para la familia se puede definir como esa autoridad gobernante. Así lo dice Jeremías 31:1. En aquel tiempo, note, yo seré el Dios de todas las familias, note, de Israel. Y ellas serán mi pueblo. ¿Palabra de quién? ¿Del pastor Merlo? Palabra del Señor.
Los esposos han sido autorizados por la autoridad divina, Dios el Padre, para llevar la responsabilidad de su familia. Dios le dio esa autoridad. Yo puedo entender, a lo mejor no tienes esposa, a lo mejor nunca te casaste, a lo mejor estás viudo. Lo entiendo, Dios lo entiende. Pero aún así Dios te hizo a su imagen y semejanza para liderar a alguien. A lo mejor es en una iglesia, a lo mejor ministerio, a lo mejor sus nietos, a lo mejor sus... qué sé yo lo que Dios vaya a tener con usted. Porque usted es responsable delante de Dios. Siempre me ha llamado la atención por qué los equipos de fútbol o cualquier tipo de deporte, fútbol, básquetbol, lo que sea, cuando el equipo va mal, cuando el equipo va en pura pérdida, no dan lo mejor, ¿a quién despiden, los dueños o la junta directiva? Al pobre entrenador, al coach. Él es responsable, él no juega en el campo, él no hace nada en el campo, él no es un jugador, él es el coach, el entrenador. Él es responsable delante del dueño del equipo o de la junta directiva del equipo por ese equipo. Y el primero que votan es a él. Asimismo, cuando una familia se sale del alineamiento espiritual de Dios, Dios hará responsable al coach de esa familia, el esposo. Porque Dios le ha dado toda la responsabilidad sobre su familia. Aunque no lo querramos aceptar, así va a ser, porque así lo dice la Biblia. El Señor, note, el Señor dice en Éxodo 34, Dios misericordioso y clemente, note los atributos de misericordia de Dios y de bondad, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Note el verso 7, castigará la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Note lo que Dios dice, somos responsables. El liderazgo bíblico no permite que el esposo abuse o tome decisiones egoístas o arbitrarias que no beneficien a su esposa o a su familia. En el liderazgo de Dios no hay egoísmos. Este liderazgo bíblico del esposo crea dependencia de Dios, permitiendo que sus atributos personales sean evidentes en la familia cristiana: amor, paz, paciencia, benignidad. Eso se llama autoridad. Hay comunión mutua en la familia. Diga comunión mutua. El sentir de ella es mi sentir, su enojo es mi enojo, su alegría es mi alegría. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Yo le doy gloria a Dios por las esposas, pero le doy gloria a Dios por la mía. Porque así es el amor de Dios. Hay comunión mutua. Hay un sentido de pertenencia. Usted no le pertenece a los compadres. Usted no le pertenece al mundo. Usted le pertenece a Dios y a ella. Por eso, Cantar de Cantares. Se lo voy a leer. Dice así. Cantar de Cantares 6:3. Note. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Esposa, dígale a su esposo: yo soy tuya y tú eres mío. Es lo que dice la Biblia. Mire, esto no es un texto rojo. Esto es la Biblia. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Right, honey? Cuando hay compañerismo y unidad en el reino de Dios, en el matrimonio, uno entiende que es para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, es para toda la vida. Hay cuidado y protección divina y mutua. Yo la cuido, ella me cuida. Hay amor mutuo, hay entrega y responsabilidad por el cónyuge. Por eso el que ama, dice el Señor, el que ama a su cuerpo a sí mismo, se ama. Escúchenme, no se alejen de escuchar lo que voy a decir. La paternidad es responsable y se lucha juntos contra las huestes espirituales, porque el diablo quiere destruirlo a usted. La Biblia lo dice en Salmo 91:10: ni plaga tocará tu morada cuando estás bajo el abrigo del Altísimo. Porque esta es una lucha no contra gente, sino contra un reino espiritual. Quiere separarlo a usted, quiere destruir a la esposa, al esposo y a los hijos. Y caen los más vulnerables.
Pero cuando el esposo es fuerte en la familia y en la cabeza del hogar está bien establecida, entonces los esposos aprenden a amar sacrificialmente. ¿Por qué? Porque es un mandato divino, así como Cristo amó la iglesia. Por eso los esposos dan la vida por ellas. Amén. ¿Cuántos esposos dan la vida por su esposa? 1, 3. Todos debemos de hacerlo. Esposos como salvadores. Eso es lo que la Biblia dice. Así como el Señor Jesús nos salvó, también el esposo es un salvador en su hogar. Busca salvar siempre a su esposa y a sus hijos. Hace un sacrificio, toma una cruz para salvarles. Agarras la vestidura de un guerrero espiritual para defender su hogar de los ataques del diablo, de las mentiras de Satanás. Por eso es un deseo sacrificial de él. Da su vida por el bien de su esposa y de su familia. ¿Nos cuesta entender esto? Por eso Pablo lo dice en Efesios 5:25: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella, a sí mismo por ella, se entregó. Hoy en día los esposos hemos perdido la hombría y abandona a la esposa como si nada. La deja con todos los niños y no hay diálogo, no hay nada. Dios ordenó a Adán que la protegiera a ella en el jardín de la serpiente. ¿No le dijo Dios a Adán eso? ¿Ves aquel árbol? ¿Recuerda? No vayas. ¿Dónde falló Adán? Quizás no le dijo nada a Eva. Rapidito aprendió y la dejó sola. Si él hubiese estado con ella, hey Eva, no puedes establecer comunicación con esta cosa que se llama serpiente. Ellos no hablan. Asimismo, los esposos deben proteger a sus familias de las artimañas de Satanás, porque el diablo no va a perder tiempo como nosotros. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Efesios 5:26 dice: para santificarla, así como él la purificó a la iglesia, el Señor Jesús, en el lavamiento de las aguas, en el bautismo. Por su palabra, así los esposos debemos de cuidarlas. Cuando los esposos del reino aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, la familia se convierte en un ambiente transformador para la esposa y todas las familias. Por eso que el diablo le da coraje cuando su familia empieza a caminar en los caminos del Señor y hace todo lo posible para sacarlo del camino, y le va a poner toda entretención para que nunca más regrese a la casa de Dios, porque sabe que usted es de Cristo. No puede ser un salvador, hombre, caballero, esposo, no puede ser un salvador de su familia, no puede ser un ejemplo en su familia, y usted no puede ser alguien admirable en su familia, al menos que no esté dispuesto a cargar la cruz. Pero cuando tomes la cruz, seguro que vas a atraer a los demás, como Cristo atrajo a los demás. Cuando tomas esa cruz, eres el ejemplo para tus hijos y los hijos de tus hijos en Cristo Jesús. Porque para ser discípulo de Jesús hay que tomar la cruz. Por eso los hijos dicen: mi papá es un hombre de Dios. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Hermano caballero bigotudo, de barba o no barba, ¿amas a tu esposa? ¿Te amas a ti mismo? ¿Amas a tu esposa? Estoy hablando de los casados. Si no lo has sabido hacer, apréndalo en este día. Ellas son, dice la Biblia, que son un tesoro. ¿Recuerdan cuando prediqué eso? Yo honro a Dios por la vida que Dios nos ha dado a mi esposa y a mí. Este martes cumplimos 35 años de casados. Altas y bajas, alegrías y tristezas, enojos, perdón. No somos perfectos, pero hemos aprendido a ser perdonados y a perdonarnos y a confiar en el Señor. Siempre confiamos en el Señor. Cuando los hombres no viven como esposos del reino, sus oraciones nunca llegan ni al techo de su casa. No le pida milagros a su Diosito si usted no sigue a Cristo con la cruz arriba.
En Marcos 9:24 se lo voy a leer. ¿Recuerdan la historia de aquel hombre que tenía un hijo endemoniado? Al instante, dice, el padre del muchacho exclamó: creo, ayuda a mi incredulidad. Él quería creer en Dios para guiar a su familia. Y con esto concluyo en 1 de Pedro 3:1-7. De la misma manera, ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Está en la Biblia, 1 de Pedro 3:7. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas. Ellas no son de plástico, son de cristal. Y además son coherederas, note, coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Por eso yo estoy seguro que cuando mi esposa y yo oramos por nuestros hijos, serán los más imperfectos del mundo, pero Dios escucha mi oración y la de ella, porque amamos a Dios y no me lo va a quitar nada ni nadie, que amamos a Dios y creo en el poder del Señor. Quizás tu esposa está esperando verte como un salvador para poder responder con su misión bíblica y seguirte como sigues a Cristo. Jóvenes que piensan casarse en algún día, este es el fundamento para una familia saludable. Dios es bueno. Caballero, mejor matrimonio, si su matrimonio no ha estado ahí, hoy es un buen día para establecer el reino de Dios en su hogar. Dígalo, desde hoy en adelante cambiaremos todo. Lo invito. Dios es bueno, venga a Él. No le tenga miedo a Dios. Dios puede establecer la familia. Por eso quiero tomarme este atrevimiento, que no lo tenía planeado, pero quiero invitar a las parejas que pasen aquí al frente. Y si quieren tomar de la mano, no importa. Y mi esposa aquí también. Vengan matrimonios, ¿me entienden? Parejas. Y si usted está solo o sola, ore por ellos aquí. Pero vamos a orar por nuestras parejas, nuestras esposas. Vamos a tomarnos unos segunditos. Mientras vienen. Yo quiero ser como tú. Dígale al Señor: yo quiero ser como tú, Señor. Hombres. Yo quiero ser como tú, Señor. Gracias, Señor. Quiero ser un vaso de tu amor. Queremos ser ese vaso, ese instrumento. Yo quiero ser como tú. Padre, mira estos matrimonios, estas parejas delante de tu presencia en este momento. Nosotros los hombres, los esposos, queremos ser esa cabeza en la familia, pero guiados por ti. No queremos ser descabezados en este mundo y ver el tiempo pasar y envejecernos y haber perdido la mejor oportunidad de ser ese hombre que tú quieres que seamos como esposos. Todo el tiempo podemos aprender. Por eso yo oro por cada caballero aquí presente. Guárdalos en el hueco de tu mano. Dale sabiduría para que cuiden de sus esposas. Enséñanos a amarlas, a cuidarlas y a respetarlas en esta generación. Toma en cuenta, Señor, lo que pasa en nuestras vidas. A veces venimos cansados, a veces estamos agobiados, preocupados, estresados. Quizás la economía, los problemas con los hijos nos estresan y nos aislamos, nos reservamos, nos callamos. Ayúdanos a ser ese hombre, poder encontrar en ellas el apoyo y que ellas encuentren en nosotros su líder, a quien admiran, a quien respetan. Así como tú eres la cabeza de la iglesia, también eres nuestra cabeza y somos responsables delante de ti. Guarda, oramos por nuestras esposas e hijos. Guárdalos en el hueco de tu mano, en el nombre de Jesús. Gracias por estos hombres buenos, estos caballeros que están aquí en esta mañana. Guárdalos en el hueco de tu mano, Dios glorioso, Espíritu Santo.
No dejes que el liderazgo de sus hogares mengue, desaparezca, sino al contrario, que se fortalezcan en este día para la honra y la gloria de Dios Padre. A ti te damos la gloria, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y bendice a todos aquellos hombres que quizás hoy están solos, ya no tienen su esposa, han fallecido, o las circunstancias de la vida, pero los levantamos delante de ti. Guárdalos en el hueco de tu mano a ellos también, y que puedan liderar y guiar alguna vez una familia o ser ejemplos para otros. En el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana por estos matrimonios. Amén y amén. A Dios sea la honra, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos.